se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buenos días, María Fernanda, ¿cómo estamos? Buenos días para todos. Aprovechando lo que queda del sol del día de hoy, porque parece que va a ser un día nublado, pero nos viene sorprendiendo, porque la verdad que el pronóstico decía una cosa. Claro, de hecho se te ve tostadita, ¿eh? Volviste a tener un poquito de color. Porque estuvimos haciendo un poquito de playa. En el episodio pasado seguramente vieron que terminamos el día como tomando un poquito de sol. Bueno, la verdad es que dio para meterse, dio para desempolvar la ropa, sí, y ponerse el bikini, gente. Totalmente. Y estamos en, vamos a repetir, Marmaris. Marmaris. Sí, la verdad que estamos súper contentos, en un lugar, como vieron, tranquilazo, rodeado de mucho verde. Y ahora en un ratito, antes que se venga una lluviecita de repente, tenemos pensado ir a recorrer toda la Rambla, que para allá, como unas 20 cuadras, está el centro. Exacto, vamos a ir a conocerlo, a recorrer un poquito más de acá, que se nota que es bastante turístico, pero bueno, ahora estamos en baja temporada, así que está todo más cerrado. Ahí es una zona de deporte y recién acaba de pasar una persona que lo está dejando todo. Está corriendo. Sí, exacto. Bueno, en un rato nos vamos de paseo. Eso. A ver, ¿qué dato tenemos? Y hay que darlo. Son datos y hay que darlos. Estamos en el lugar donde se da el encuentro de mares, el mar Egeo con el mar Mediterráneo, y es donde finalmente comienza la costa turquesa de Turquía. Esa que estuvimos persiguiendo desde que empezamos Turquía. Ya estamos ahí. Ya estamos acá. Comenzamos la caminata y, como les decíamos hoy temprano, es toda una rambla, toda una costanera que en realidad no se puede pasar con auto, eso es lo bueno, y tiene como unos 5 o 6 kilómetros porque vamos a ir hasta allá, hasta aquellos edificios de allá, que es más o menos la zona portuaria. Contaba hoy, estamos en una gran zona hotelera. Van a ver que tenemos un hermoso pasillito, palmeritas, al lado sería la playa, que ahora hay como estos montículos de arena, porque está todo preparándose para la nueva temporada. Entonces los hoteles están cerrados y reformándose. Así como también, por lo que estuvimos viendo, la arena también la están poniendo de vuelta en la playa, ¿no? Sí, en estos días que estuvimos por acá, llegaron pila de camiones a dejar arena nueva. O sea, no sabemos si es por algo en particular o lo hacen todos los años como para renovarla. No es el punto más fuerte la arena, claramente. El agua sí, el agua sigue siendo muy transparente. Pero bueno, está lindo igual venir en temporada baja, porque no me quiero imaginar cómo llega a ser esto cuando en está alta. lleno, porque es un hotel al lado del otro y muchas habitaciones por todos lados. Algo que estamos viendo a lo largo de toda la playa, recuerden que ahora están fuera de servicio, pero hay duchas, como estamos viendo ahí, y también una siempre más abajo para limpiarse los pies, cosa de que cuando vuelvas al hotel, ahí fue detrás del coso, lo hagas sin la arena de la playa. Sí, cada uno de los lugares, no solamente hoteles, sino bares, que vamos a empezar a ver ahora, tienen como su ducha asignada. Muchos lugares también te dan, si bajás por esa bajada, una playera, ¿no? Sí, como una reposera, y una, con sombrilla. Y una toalla. Todo eso gratis, con seguramente la consumición o el estar hospedado en un lugar. Exacto. Llegamos al centro de Marmaris, estamos en lo que es un parque que da hacia la costa del mar.
Y hasta la década del 80 esto fue un pueblo pesquero, después tuvo como un boom de inmobiliarias y demás, en donde empezó a ser más turístico. Y aquí mismo también podemos encontrar un montón de tours. Vamos a ver ahora unos barcos que hay por allá y a su vez el castillo de Marmaris. Esos son los barcos que tienen, bueno, diferentes tours por diferentes partes de la bahía, entre ellos la isla de Rodas, que es de Grecia, que ya está por acá atrás de alguna de esas es. Pero a lo que iba es que allá al fondo está el castillo de Marmaris. Tiene, para poder visitarlo, una entrada de más o menos unos $7. Ya está cerrado porque es hasta las 5 de la tarde. Pero algo importante es que vamos a ver que esa es la única construcción, digamos, más vieja. Después el resto de Marmaris es bastante moderno en todas sus construcciones, porque hubieron terremotos. Entiendo yo que el último fue en 1959 y por eso las construcciones de Marmaris son más modernas. Ya es un poco tarde, pero nos enteramos que hay un gran bazar. De hecho, estamos viendo ahí cartel. Ojo ahora para cruzar porque no, la cebra acá no juega. Vamos a ver si llegamos a que está abierto o bueno, o nos quedamos con las ganas. Pero bueno. Parece que es uno de los paseos recomendados para hacer acá en Marmaris, venir al Gran Bazar. Bueno, evidentemente está cerrado. Hay alguna cosa abierta igual, pero bueno. Hay de todo un poco. Hemos visto algún precio que otro y son precios muy baratos. Claramente son marcas que son imitación, pero son buenas imitaciones. Parece buena calidad. Sí. Es verdad. Recién, por ejemplo, vimos canguros que son tipo unos buzos con capucha. Decían 10. Como este, que estamos Claro. buscando un cambio para este. Claro. Decían 10, igual acá los dos eran €10 o 10 liras. Cualquier 10 barato. sería barato igual, ¿no? Es verdad. Pero bueno, acá tenemos de todo un poquito. 15 camisas. Y sí. Estamos bien, o son 15 pounds. Y como veníamos diciendo, las monedas que se aparecen es el pound. El pound. El pound que es Esterlina. ahí va, la libra esterlina, la de Inglaterra. Aparece euro y aparece también la lira turca. O sea, son los tres precios que vemos. Muy barato. Está chequeado, muy barato. Muy barata. No encontrás nada original ni de costado, pero bueno, por lo menos es barato. Está grande, María Fernanda, esto. Ahora llegamos como a otra parte abierta, para allá hay un montón de... Es como una peatonal abierta ahora. Sí, y Con acá, más locales. de este lado quedó el... ¿Cómo se llama esto? El Gran Bazar. El Gran Bazar, y allá sigue también. Ah, bien. Evidentemente tenemos que venir mañana un poquito más temprano porque... Que está abierta. Pero mañana dan lluvia. Marchamos. Bueno, veremos. Seguimos caminando, estamos anonadados con esta parte de Marmaris. Sí, esto ya no es el Gran Bazar, simplemente son varias peatonales que Los se... alrededores. Sí, pero está lleno de propuestas gastronómicas, de cafés, tiendas y está cayendo la noche y se prenden las luces. Y queda todo más lindo. Bueno, vamos a mostrar un poquito de precios. Acá, por ejemplo, imitación Columbia, que está muy bien, o sea, la tela está muy bien. Estamos hablando de $11. Allá tenemos unos canguros con más de otras marcas, que también están muy bien. Acá hay una Adidas y sale $8. Para los futboleros, acá hay un clásico que es muy potente. Está el Galatasaray, que por lo que estamos viendo es el que se lleva todas las camisetas. Casi que el 80% de la gente tiene esta camiseta, pero su clásico es el Fenerbahce, que tiene como los colores de Boca y las formas como de Peñarol. Acá, por ejemplo, para los uruguayos fue capitán Diego Lugano, y acá actualmente de vez en cuando es capitán Lucas Torreira, y fue muchos años Fernando Mulera. Estamos a 3 de diciembre y vale decir que no se ven tantas cosas de Navidad, recién allá, por eso estamos yendo. Y hay un motivo claro, ellos no festejan Navidad por un tema de religión, no lo festejan,
pero sí en algunos lugares, como puede ser Marmaris, que son como de repente con un turismo más occidental, se puede llegar a ver más decoración navideña. Así todo. O más de fin de año también. El fin de año sí lo festejan. Por eso, hay una gran fiesta de fin de año acá en Marmaris y quizás por eso también la decoración tiene un poco todo que ver. Claro, puede ser. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, como verán, nos hemos movido. Salimos de Marmaris, que fue lo último que estuvimos haciendo en la costa turca, y nos movimos a la zona de Fethiye. Fethiye como que es un nuevo lugar, una nueva ciudad playera, pero antes nos encontramos con un amigo turco que también es un viajero y nos dijo, che, presten atención a este punto, que es una playita que está bastante desolada. Buenas. Buenos días para todos. Le estaba comentando que justo nos habían recomendado venir para este sector y la verdad que estuvo muy bien porque está divino. Está divino, ya estamos en Maya, en short de baño. Ya nos metimos al agua. Exacto, porque hay 21 grados hoy, así que dijimos lo mejor es ir a la playa en vez de estar en un centro de una ciudad. Así que más adelante los iremos a conocer y los llevaremos con nosotros. Totalmente, la idea es acá quedarnos un par de días, laburar, tomar un poquito de sol. Ya juntamos un poquito de leña para prender un fueguito y tener un poquito de vida acá en la naturaleza. Desde que llegamos ayer habían varios perritos acá en la playa. Estos dos parecen ser hermanitos. Son muy tiernos, les gusta mucho jugar con Lucy. Así que ahí dejándoles un poquito de comida. Y allá al fondo, una persona muy sabia que sabe cómo aprovechar un día de sol de 21 grados. Se fue con su stand-up paddle hasta allá y ahora está apreciando el cielo, el rugido del mar. Y fue nomás valiente a meterse al agua. Hoy nos metimos, pero debo admitir que hasta la cintura, porque estaba bastante fría. Pero bueno, ahora que ya hace más calorcito, es muy verde, se ve hasta el fondo cuando te metes. Lo que tiene es que todo el fondo es de piedra, como estamos viendo así, un poquito más canto rodado, más de esta... Sí, es canto rodado, creo que se le dice. Pero bueno, el punto es que no es difícil de pisar y es como bien suavecita, así que está bueno en ese aspecto. Pero también se hace profunda enseguidita, ¿no? Hasta ahí donde llega Fede, la cintura, y un pasito más y ya te hundís.
Luisito se unió a la manada. Ya bañaditos, ahí ven a Fer cómo usan el sistema automático de secado. Vamos a guardar un poquito las mesas, se nos hizo tarde, 3 de la tarde. La Fer está cocinando algo. ¿Qué me estás cocinando de rico? ¿Te estoy? Sí, claramente. Estamos haciendo unos No, fideos perdón. con salsa de tomate. Dije que estoy porque yo pedí fideos para hoy. Es verdad, vos pediste el menú. Entonces pedí el menú. ¿Con qué, perdón? ¿Con tuquito? Va a ser como una especie de tuquito, pero bueno, con perejil y así, qué sé yo. Bueno, perfecto. Será hasta dentro de un rato que vamos a comer. Por acá ya llegó la tardecita y habíamos dejado los championes ahí y un perrito me ha robado un champión. Así que ahora saldremos a caminar después de que Fede, que anda ahí haciendo unas tomitas del dron, termine, a ver si encontramos mi champión por algún lado. Por acá un hermoso atardecer. En un caso de... Lo encontramos. Lo encontramos. Muy bien, Fernando. ¿Cómo le apareció? ¿Cómo está? No, creo que está bien. A ver. Sí, un poquito nomás. Poquito. Y sin la media, pero bueno, no importa. Moraleja, no hay que dejar Los championes afuera de la camioneta. el calzado deportivo, por favor. Federico. Claramente estamos en baja temporada, pero miren, estas son una de las casas que están sobre la costanera, ¿no? Son lugares súper lindos. Hoy estuvimos caminando un poquito y se veía como habían varias casas que vos decías, bueno, acá hay casa de verano de gente que se queda un buen rato. De gente pudiente. De gente pudiente, pero son lindas, es un buen lugar. Claro. E incluso acá estamos a la espalda de lo que sería como un barcito, restaurante de temporada, que también tiene sus quinchitos, se le diría. Sí, Como quinchitos, como para que vos estés ahí mientras estás al sol en la playa. claro, Para que exacto. tengas sombra. Veníamos caminando para mostrarles un poquito de esta parte costera y nos llamó la atención de que la red lumínica es toda roja. Ahora se ve poquito porque todavía es un poco de día, pero esto tiene una buena explicación y está bueno mencionarlo. Y lo bueno es que tuvimos un cartel para poder entender de qué se trata. Parece que el señor Adam Electric, una persona que le gustaba La conservación. de las tortugas marinas, dijo, bueno, las tortugas no pueden ver la luz roja, entonces ellas siempre anidan en lugares bien oscuros que los consideran bien seguros, ¿no? Entonces, al tener esta luz, vienen a este lugar, pueden anidar y a su vez sus crías, sus pequeñas tortuguitas, pueden no verse encandiladas por otras luces, sino que van a ir directo a nadar a lo que es el mar sin desviarse del camino. Muy Así bien. que es una medida de protección muy buena y está bueno que haya los carteles para que nosotros también tengamos en cuenta que capaz vemos nacer tortugas. Otro de los sectores que se puede estacionar y estamos viendo es como un descampado que me parece que juega ahora porque es temporada baja, porque en la puerta dice específicamente que no se puede acampar, no se puede meter carpa, ni motorhome, ni nada. Nada. Pero supongo yo que debe ser para alta temporada, que nada, que está lleno acá, ¿no? Sí, seguimos pegados a la playa que está ahí atrás, pero es como que tiene un ambiente campero. De hecho hay unos fogones ahí armados. Sí, con pastito. Sí, se siente más y se Lo ve... lindo es que acá ahora no van a ver ustedes porque hay como un matorral, pero atrás de todo esto
además del canto, que se escucha en el fondo, Sí. hay una red montañosa, zarpada. Sí, que la vimos con el dron recién. Ahí va. Eso es lo bueno.